Bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. No puedo decir que eres un invitado, porque este podcast es nuestro, de mi amigo Edgar Hernández. Edgar Hernández y Neri Villarreal. Empezamos este proyecto juntos y aquí estamos compartiendo con ustedes Seguimos. y seguimos. Vas llegando, hermano, volando desde Albuquerque hasta Desde El Paso. Albuquerque me traje el jet privado. Es que le tuve Este, que poner llantas nuevas. y aún así te quedaste atorado en el Sí, tráfico. tráfico. Bendito tráfico del Paso. Sí, Pero hoy decidimos hacer un poquito más una entrevista, eh, particularmente de Edgar el día de hoy. Y queremos compartir con ustedes, ¿verdad?, un poquito de lo que somos y en este caso del testimonio y la vida de Edgar Hernández. Este, pues, ¿cómo has estado? Primero que nada. bien, bien. Gracias a Dios seguimos adelante con Cristo. Amén, amén. ¿Cambió tu vida hace poquito? Sí, Bien padre. gracias a Dios. La Súper, bendición. Llegó la súper. bendición a mi vida y pues hasta ahorita muy, muy bien, gracias a Dios. Hasta ahorita y mucha gente dice, sí, pues estás en la etapa de luna de miel. Digo, sí, pero esa etapa puede durar toda la vida. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa que le digo, podemos, mientras nosotros decidamos seguir alimentando la relación, podemos tener esta luna de miel para siempre, la verdad. Sí, y eso es algo importante porque sí se puede y se logra cuando se trabaja. Claro. Y yo creo que deben ser una de las metas como todo matrimonio o que todo matrimonio debiera tener, que no Sí. se acabe. Sí, en Cristo he conocido a muchas parejas que tienen, obviamente, problemas, ¿verdad? Porque no hay relación que no vaya a tener ningún problema, pero viven una eterna luna de miel porque se aman y se sirven el uno al otro y que quiero eso para mi vida y para mi matrimonio. Súper, súper. Y pues bueno, para empezar a calentar un poquito motores, sé que vamos a tocar ese tema después y hasta donde podamos llegar el día de hoy, pero ah, ¿cómo eras tú de niño, de chiquillo? Porque, ¿cómo le dicen en Juárez? Morrillo, ¿ah? De morrito, Morrillo. de bebé, de niño. De niño. En Monterrey dice de huerco, de huerquillo. Pero ¿cómo eras tú de niño? Porque hoy vemos una personalidad, ¿ah?, ya de señor, ahora de casado, de esposo. Joven, ahora soy joven. Pero cambiamos, ¿sí me explico? Cambiamos conforme va pasando el tiempo. ¿Cómo eras tú? Chavorruco le decimos en Juárez. No, yo creo que estamos más allá del... ya pasamos el... Pero sí, como chavorruco, pues ya sabemos, aquí estamos. Pero esa parte de Edgar que tal vez no conocemos de chico, de niño, ¿eras serio, eras extrovertido? ¿Cómo eras? Pues de niño, de que tengo uso de razón, era extrovertido. Me gustaban mucho las bromas y jugar y esto y lo otro, pero pues analizándolo ahora entiendo que era un poco inseguro de mí mismo. Por las situaciones de la vida tenía mucha inseguridad en mí mismo en muchas áreas. Tenía muchos miedos, tenía muchos complejos y yo se los comparto a las personas de que cuando no tienes ciertas palabras de afirmación de un papá, todo eso te afecta mucho. Y las personas que están a tu alrededor, las figuras paternas, también se la pasan criticándote por esto, por lo otro, entonces no tienes a alguien que te dé palabras de afirmación y eso te afecta mucho. Sí, y creo que es un hábito, creo, en muchas familias o en muchas padres, aún madres, que a veces por la falta de conocimiento o en su caso la ausencia, eh, no construyen esa atmósfera segura, esa atmósfera de afirmación en la que uno pueda crecer con otro tipo de ventajas mentales o pues sí, porque al final de cuentas es algo que va definiendo hasta ese momento cómo eres o cómo reaccionas a las situaciones, ¿no? Sí, pues sí, la falta de una figura paterna, la falta de papá, y sobre todo un papá positivo, un papá enérgico, un papá que te dé amor, pero te dé disciplina, eso crea, sobre todo en el hombre, bueno, también creo que en la mujer, pero De manera de diferente, manera ¿no? diferente, pero en un hombre mucha falta de seguridad.
de identidad, porque no sabes si eres hombre, eres mujer, porque ves a tu mamá, veía a mi mamá y a mi hermana, y esa fue la figura que yo tuve. Entonces vas creciendo y no tienes bien claro cuál es tu identidad. Cuando un papá llega y te dice, mira, tú eres hombre, esto es lo que hace el hombre, y más que nada con el ejemplo de lo que es ser un papá. Un papá amoroso, pero con disciplina, un papá que te ayuda, te impulsa a hacer las cosas por ti mismo, que te deja, que te permite que cometas tus errores, que te caigas y que te levantes tú solo. Entonces, yo lo veo porque lo vi desde niño, cómo me perjudicó que tenía a mi hermana a un lado siempre y me caía o me pasaba algo. Hermanito, hermanito, me levantaba. Entonces no te dejan, te empiezan a poner esos Complejos, ¿no? Hasta cierto punto. complejos de inseguridad, de decir, pues ella me resuelve todo. Y claro, mi hermana la amo, mi mamá la amo y todo, pero son cosas que de grande te van afectando porque fuiste criado de esa manera. Entonces no te permite a ti llegar a un punto donde tú puedes resolver los problemas y reaccionas de cierta manera porque no sabes resolver problemas, te vas a lo que tu mamá te diga, a que tu mamá te resuelva todos los problemas, a tu hermana. Sí, yo hasta la fecha, si yo sé que estoy en la casa de mi hermana, no encuentro esto, mi hermana va y me lo resuelve. Y yo se lo he dicho a ella, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas que veo yo que afecta mucho tener una falta de papá, una figura paterna en un niño. Y crea ese desbalance, ¿no? Porque están, como mujeres, lo hablamos hace ratito, ¿no? Están hechas, están diseñadas de esa manera para nutrir esa parte del niño, Sí. pero al no tener la otra, se crea el desbalance Sí. en el que ya no es lo mismo. Y creo que muchas veces aún la figura, aunque no estuviera el papá, y creo que ahí hemos fallado mucho, ¿no? Porque esta película, Forge, se llama en inglés, que está excelente, ¿verdad? Porque el papá no está, pero hay una figura de padre que se hace presente en la vida de un adolescente y crea ese balance, aunque por cualquier situación del destino la figura paterna no estaba. Entonces, cuando llega el balance, es cuando el adolescente empieza a desarrollarse de manera diferente. Sí. ¿En qué momento tú te diste cuenta o en qué momento tú empezaste a ver esta diferencia o que estabas enfrentando este tipo de desafío? Porque al final de cuentas es un desafío, ¿no? Y más cuando lo ves y dices, sí me falta esa parte. ¿En qué momento de tu vida crees que llegó ese? La verdad, yo creo que analizándolo es desde que yo empecé a conocer de Cristo. Okay. Empiezo a conocer de Cristo y la manera de hacer las cosas que Cristo estableció, que la Biblia nos enseña. Las cosas se hacen de esta manera. Es importante que tengas una figura paterna porque te da mucha seguridad, pero antes no lo había relacionado. Entonces en mi matrimonio primero, en mi matrimonio anterior, yo todavía dependía mucho de ir a tomar consejo de mi mamá. Entonces vengo a Cristo y digo, no, los consejos que yo voy a tomar ahora son de la Biblia. Mi mamá la amo, me ha dado consejos, ¿verdad? Pero si los consejos de mi mamá contradicen lo que dice la Biblia, voy a hacerle caso a la Biblia. Sí. ¿Me explico? Entonces, desde ese momento empiezo a analizar todo lo anterior y digo, yo dependía mucho de mi mamá. Estando casado, tuve a mi primer hijo a los 21 y muchas de las situaciones que yo tenía era ir a consultar a mi mamá por ciertos consejos. Entonces mi ex esposa se molestaba porque me decía, pues es que si ya fuiste a hablar con tu mamá, ahora ya te dijo qué hacer. Y yo decía, pues ¿qué tiene de malo? No tiene más. Mi mamá quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Entiendo. Pero eso afecta mucho porque pues le deja saber a la mujer que pues no soy el hombre que ella esperaba que yo fuera a ser, el hombre que resuelve, el hombre que protege. Sí lo era hasta cierto punto porque yo era el que proveía, era el que trabajaba y ella estaba en la casa cuidando de los niños,
pero el momento de tomar decisiones difíciles tenía yo que ir a consultar a mi mamá. Sí, porque el patrón desde el inicio se seguía presentando Sí. cuando había presión o había que tomar esas decisiones. Cualquier presión era, no sé qué hacer, necesito a ver qué dice mi mamá. Y digo, yo he hablado con mi mamá de esto, ¿verdad? O sea, ella sabe, ya hemos hablado, no tiene nada de malo entender que pues ella como mujer me dio mucho amor, ¿sí? Me dio mucho amor, me dio mucha esa ternura, ese nutrimiento que se necesita también de mujer, pero sí me faltó la figura paterna en cuanto a la seguridad que uno adquiere. Entonces esa misma seguridad la vengo a obtener cuando empiezo a leer la Biblia, a conocer de Dios más personalmente, porque ahora soy hijo de Dios. ¿Sí? Ya no necesito un papá, ya tengo mi padre. Entonces, entender la diferencia es lo que me ha ayudado a obtener esa seguridad en mí mismo, que me dicen, ¿es que te crees mucho? Le digo, no me creo, me creo porque soy hijo de un rey. Tenía una amiga en la iglesia, la primera iglesia que fui, le decía, oye, ¿por qué tú te crees tanto así como soy hija de una reina? Y al principio me molestaba, ¿verdad? Porque decía, esta qué payasa. Pero cuando lo entendí, dije, es que somos hijos de un rey. Sí. Soy hijo de un rey, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y de ahí proviene mi amor propio, proviene mi seguridad en mí mismo. Y eso, lo anterior, quedó en el pasado. Adquiero mi nueva identidad en Cristo. Ahora ya sé que soy un hombre de Dios, soy un hijo de Dios. Y empiezo a tomar todos los consejos que yo necesito, están en la Biblia. Yeah. Sí, y creo que, sé que la intención al mencionar esos consejos de la mamá y que los filtrábamos o que los debemos de filtrar con la Biblia, creo que es una práctica que debemos hacer con todo, sea mamá, sea papá, sean amigos. Yo creo que es bueno escucharlo porque nos dan perspectivas y nos dan puntos de vista y nos dan experiencias, ¿verdad? Pero si no están, o es mucho más seguro al filtrarlas por la Biblia, porque sabemos que la Biblia es inefable, no va a fallar. El consejo que uno puede sacar de ahí es el que ultimadamente te va a dar la respuesta y la solución. Sí, claro, porque ahora platico con mi mamá, ella me dice algo, si lo que ella me está diciendo concuerda con la Biblia, puedo decir, Dios me habló a través de mi mamá. ¿Me explico? Porque lo ha hecho. Claro. Entonces, o incluso contigo, con otras personas, ¿verdad? Que hermanos en Cristo, que me dices algo, alguien me da un consejo y digo, esto concuerda con la Biblia, ¿sí? Puedo tomarlo como consejo, puedo tomarlo como que Dios habló a mi vida por medio de ti, por medio de mi hermana, por medio de otras personas que rodean mi vida, que están en Cristo. Pero si viene alguien, aunque sea hermano en Cristo, me dicen algo que contradice un poco la Biblia, o que contradice la Biblia, es totalmente no lo voy a tomar ese consejo. Esa es la práctica que tengo ahora. Claro. En Cristo. Sí, y es más seguro, obviamente, ¿no? El considerar la Biblia como ese filtro. Y no necesariamente solo como el filtro, pero es de ahí, sí, es la base, es el fundamento de todo buen consejo. Considerando la historia por la que tú pasaste, la que tú viviste, hoy en día yo pude darme cuenta a través de los años que tenemos una generación de padres que no disfrutaron ser hijos. Es mi perspectiva, es personal. Una generación de padres que no disfrutaron ser hijos. Sí, ¿Okay? Porque empezó a faltar el papá en la casa, más en las últimas décadas. Empezó a estar un poquito más ausente. En muchos sentidos, no solamente o que no estuviera definitivamente, o que se la pasara trabajando, o que hubiera ese divorcio y no fuera tanto la interacción con los hijos. Entonces empieza esta generación de hijos a la que me refiero a crecer sin esa cercanía del padre. ¿Sí me explico? Y a lo mejor, y te lo pregunto por tu experiencia también, porque tú sabes esa perspectiva, pero luego tenemos esta generación creciendo, que se casa, que tiene hijos, pero que no disfrutó como hijo, no tiene la referencia de Dios como padre, y tampoco sabe cómo criar al hijo, porque no lo experimentó él mismo. ¿Crees que es algo de lo que estemos viviendo el día de hoy? Sí, pues porque vemos ahora, por ejemplo, en las tiendas que está el hijo y haciéndole un show ahí al berrinche al papá. No, es que cómprame esto.
porque pues él fue educado por un o papá muy débil, porque el papá también fue educado por una mamá sobreprotectora. A veces, en ese caso, él no sabe cómo educar a su hijo. Entonces, me, me, me da tristeza, ¿verdad? Decir que este padre pues le faltó una figura paterna, que una fuerte Firme. figura, Ujú. ¿verdad? Una figura firme de disciplina, de amor también, pero disciplina al fin, que lo necesitamos tanto los hombres, porque necesitamos a alguien que nos enseñe a dominar nuestras emociones, Ujú. porque si no, pues al final yo termino siendo un hombre muy violento, porque no sé cómo controlar mis emociones, y agresivo, porque nadie me enseñó. Ujú. Y entonces yo creo que esto se enseña desde niño, Sí. ¿verdad? En Proverbios 22:6 la Biblia dice que instruye al niño en el camino y aun cuando sea grande no se apartará. De las cosas que tú le enseñes al niño, eso le va a perjudicar o le va a beneficiar Sí. mucho a los hijos. Entonces a mis hijos yo les enseñaba, no sé de dónde me salió eso, pero yo creo que fue un regalo de Dios que me dio, aunque no lo conocía, pero siempre a mi hijo tiene que aprender a controlar sus emociones Ujú. desde niño. Y se enoja y hace su berrinche, no, aquí no va a usted venirme a hacer estos berrinches y usted va a tener ese dominio propio. Y pues gracias a Dios ahora tengo hijos muy responsables, que son buenas personas, pero eso a ellos les enseñé yo a ellos a controlar sus emociones, porque yo veía que yo no podía controlar mis emociones. O sea, yo me enojaba por todo y por qué esto, el otro, porque nadie me enseñó ese dominio propio, Ujú. que es que en mi opinión creo que el papá es el que se encarga de enseñarle al hijo el dominio propio, porque la mamá, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Son muy buenas para darles cariño, amor y todo, que es fundamental de la crianza de un hijo, pero le hace falta mucho ese lado del papá. Sí, esa figura. Enseñarle al hijo a tener dominio propio para que cuando sea grande no tenga esos arranques de violencia, Sí. porque es en un segundo. Un arranque de violencia y son bien peleoneros, golpean a medio mundo, donde quiera tienen problemas. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar. Yeah. Tienen problemas en la relación con sus parejas y son los más violentos. Y leí un libro hace años de donde decía este escritor que en las cárceles los criminales más violentos, los que habían hecho cosas más terribles, eran hijos que odiaban a sus papás, Ujú. porque los papás nunca habían estado en su vida. Entonces, gracias a Dios que pude conocer que Dios me llamó, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios me llamó a sus caminos y a entender esto, que ahora puedo compartirlo, pude perdonar a mi papá. Porque mi papá nunca estuvo en mi vida, estuvo de lejitos, o sea, lo veía, pero nunca se acercó a saludarme. Ahí vivíamos en la misma colonia, en el mismo barrio, en Yeah. Juárez. Uf. Pues era verlo seguido, pasaba nomás en su carro y no me saludaba ni nada, por lo que haya sido. Ujú. Pero yo no sabía las circunstancias, pero eso te daña. Sí. Entonces empieza a darle odio y rencor y mucho coraje. Entonces, sin saberlo, pues yo lo odiaba. Hasta que vengo a conocer de Cristo y Él me enseña el perdón. Y me pude dar cuenta que lo pude perdonar. Eso quitó una carga muy fuerte de mí, de las cosas que me hacían enojar a mí. Era eso. Y sin saberlo, la falta de perdón al papá es muy importante en los hombres porque nos hiere muy, muy fuerte, y cualquier cosita que te haga enojar no tienes ese dominio propio y por ende pues termina siendo muy violento. Entonces, digo, los hombres más violentos son, estadísticas muestran que son personas que son hombres que no tuvieron una figura paterna o tuvieron una figura paterna muy agresiva, muy violenta o que los maltrató mucho a los varones. Fíjate. Y si de por sí, por lo que sé del tema, uno crece así cuando no lo ves o cuando no está presente, imagínate viéndolo, yo creo que Sí. era todavía un poquito, no, digo poquito por ser, no sé, cauteloso, pero creo que es más difícil, ¿no? Porque si no lo vieras, o si no estás el momento
del perdón es un poquito más difícil o es porque ahí estaba, porque pasaba. Sí, sí, sí. Bien difícil, porque pues como niño no sabes, o Sí. sea, no sabes qué está pasando y por qué no se acerca, entonces es un rechazo fuerte, te sientes rechazado. Entonces, todo eso te afecta. Y cuando tú tienes una herida muy, muy profunda y sientes cualquier forma de rechazo, tu reacción es sentirte herido. Sí. Entonces, en mis relaciones anteriores, eso era lo que me pasaba, sin entenderlo. Cualquier forma de rechazo, me sentía muy mal Sí. y sin saberlo por qué, ¿verdad? Cuando conozco del área espiritual, gracias a Dios, lo empiezo a entender, lo empiezo a relacionar, digo, es que por eso reaccionaba en mis relaciones anteriores de esta manera, por un espíritu de rechazo que traía yo desde el vientre de mi madre. Se añade más cuando yo de niño empiezo a ver que mi papá no me quiere y me ve y todo, y como si no estuviera nadie. Sí, sí, sí. Entonces sí, eso hace mucho más daño, de Sí. que nunca lo hubiera visto. Sí. Sí. Y sé que en algún momento hablamos de esto, pero quiero, por el tema y por donde se está un poquito inclinando este asunto o esta plática, es que ya eras cristiano. ¿Sí me explico? Y fue otra etapa de madurez del cristianismo, Sí. de ser creyente, de creer en Jesucristo como su Salvador, en la que tus ojos se empiezan a abrir a esa otra necesidad espiritual. Porque hay mucha gente que no cree y que un testimonio, el tuyo, y sé que hay muchos, el mío incluido, en cosas de que al venir a Cristo entendemos esa parte, ¿verdad? De que, ok, ya estamos en Cristo, estamos creciendo, pero parte de la madurez es entender esta área espiritual que que si no se aborda, uno puede seguir creciendo sin, sin perdonar. ¿Sí me explico? Sí. Y una de las cosas que yo escuché hace un par de días es, todos tenemos el Espíritu Santo, pero como hijos de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero es por nuestra entrega que el Espíritu Santo puede venir a reposar sobre uno y es otro nivel de relación con Dios. Eso nadie lo puede negar, así como tampoco negar que necesitamos entender esas situaciones que vivimos de pequeños o de niños, aún de adultos, y que necesitamos traer a la superficie, porque son muy arraigadas que, que se necesitan abordar específicamente, ¿no? Sí, la verdad que conozco de Cristo y empiezo a leer la Biblia, empiezo a ayunar, empiezo a orar y Dios me empieza Ok, a repítelo cambiar. eso otra vez. ¿Conoces de Cristo y? Conozco de Cristo, empiezo Ajá. a orar, empiezo a ayunar, a leer la Biblia. O sea, empiezo a tener una vida, cambiar mi vida a, a una vida cristiana. Y Sí. lo hago hincapié porque yo no puedo decir que realmente conozco a Cristo si no tengo esas prácticas que realmente me lleven a conocerle. Mucha gente no se preocupa por el ayuno, y no es el tema al que vamos a ir, ¿verdad? Pero solamente como acentuando ese tema de que todas estas prácticas te llevan a crecer para poder entender otras cosas. Sí. Y si yo realmente no practico ni la lectura, ni la oración, ni el ayuno, pues realmente nos volvemos como que sin crecimiento, ¿no? Te estancas, Y no, obviamente. y no llegas a esas cosas que están más profundas en tu ser. Sí, ¿right? pues es alimento espiritual. Sí. Entonces, naces de nuevo, tu espíritu nace de nuevo, ¿sí? Si no alimentas tu espíritu, pues va a morir, va a quedarse ahí. No hay crecimiento, no hay revelación, no hay nada, no hay una cercanía, no hay pues sí, un crecimiento espiritual. Sí. Pues esas cosas son alimento. Sí. Es como darle a un niño el alimento, si no le das, pues que se va a debilitar y llega un punto donde se va a morir porque necesita el alimento. Entonces es claro. Entonces yo empiezo a hacer estas cosas, pero pasa el tiempo y 2, 3 años de hacer estas cosas y estar en la iglesia, y hasta me dejaban predicar en la iglesia. Compartía mucho de la palabra de Dios, mira el testimonio, lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero de repente empiezo a ver que sigo batallando con estas situaciones, heridas emocionales muy fuertes. Y empiezo a preguntarle a Dios, pues,
¿Por qué? Pues si a mí me enseñaron que cuando vengo a la iglesia que soy hombre nuevo, todo lo pasado ya quedó, ¿verdad? Porque esto dice la Biblia, o sea, es bíblico, ¿sí? Mis pecados fueron perdonados, gloria a Dios, todos mis pecados fueron perdonados, pero hay situaciones que yo tengo que, en mi alma, heridas, que todavía tengo que sanar, y en mi carne, pues, hay demonios, en mi carne. ¿Por qué? Porque nunca me practicaron una liberación en ese tiempo. Y sé que muchos cristianos van a estar en desacuerdo, pero nosotros lo hemos hablado, somos tripartitas, el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Pero en la carne y en el alma todavía hay este trabajo que hacer. Entonces, en el alma, pues, tenía heridas muy profundas desde el vientre de mi madre, que yo no sabía, que nadie me había dicho. Y gloria a Dios que Dios me llevó a un lugar donde pude empezar a aprender de esto. Y pues en mi búsqueda de poder mejorar, Dios me empezó a hablar de esto, heridas emocionales, demonios en la carne. ¿Cómo? Ya me dijeron que un cristiano no podía tener demonios. Y predico, sí. Y yo todo enojado acá y todo así, en un caos en mi vida interna y nadie sabía, ¿verdad? Porque dices tú, pues, ¿cómo? Si yo soy hermano en la iglesia y me sé la Biblia, sé mucha Biblia, oro, ayuno y todo, pero en mi carne, la carne es donde mora el pecado. Sí. Dijo Pablo, ¿verdad? El pecado que mora en mí. O sea, el apóstol Pablo diciendo, el pecado mora en mi carne. Sí. Por eso no puedo hacer lo que quiero hacer. Y termino haciendo lo que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nos está diciendo, en mi carne todavía hay una guerra que no has vencido. Y creo que nunca la vamos a poder vencer hasta que seamos perfeccionados y nuestro cuerpo sea glorificado para estar con el Señor. Así es. Sí. No, y que es impresionante cómo de repente Dios nos empieza a hacer ver ese tipo de cosas y que uno cree que está bien, pero cuando te confrontas con la verdad te das cuenta de que, híjole, ¿por qué reacciono así? ¿Me explico? O ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y en qué momento de ello yo sé que Dios te empieza a revelar esas reacciones o ese sentimiento? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces cuando Dios te empieza a confrontar? ¿Y cómo tú te das cuenta? Fíjate, porque esto es importante. ¿Cómo tú te das cuenta del origen de las reacciones o de las heridas que Dios te estaba haciendo saber que tenías en tu vida? Pues empecé por estudiar la teología de la liberación, ¿verdad? De que un cristiano puede tener demonio, ¿no? Las perspectivas de las personas que tienen estas creencias. Y una de ellas es, pues, todas las emociones que tú sientes te muestran un dolor, te muestran una herida, ¿sí? Porque si yo te pellizco ahorita y te duele, porque te estoy pellizcando, ¿eh? Si tienes una herida que está abierta y te tallas, pues te va a doler. Pero si la herida ya está cerrada, ya no te duele, aunque te hagan así, o aunque te estén ahí molestando en la herida, ya cerró. Sí. Entonces, cualquier situación que identificar las emociones es bien importante. Tienes que identificar las emociones. ¿Por qué me siento así? ¿Me estás haciendo algo tú a mí? Aunque tú me hagas algo a mí, yo no debo de sentirme así. ¿Sí me explico? Entonces, si tú me dices, estás bien feo, envidioso. Mi amor propio me dice, Dios me ve con ojos, con otros ojos. Bueno, si tú me dices, no, pues es que tú eres de esta manera, yo digo, si yo me enojo, es porque algo de cierto está ahí. Pero si no me enojo, digo, ok, ya no es cierto. ¿Sí me explico? Sí. Pero generalmente sucede así, las emociones nos muestran con lo que estamos realmente batallando. Me decían a mí, es que eres bien enojón. No, es que soy de Juárez y así hablo. Y eso no se me ha quitado, pero es que hablo así, digo, somos de Chihuahua. No sé, hay que checar bien eso. ¿Verdad? Pero escuché por ahí una frase, dice, si tu pasión parece enojo, no es pasión, dijo, es enojo.
aprendí poco a poco a hablar un poquito más con las personas que no conocen de Cristo y tenerles más paciencia, enseñarles, bajarle el tonito un poquito, Sí. ¿verdad? Pero que en mi diario vivir con mis amigos, sigo siendo quien soy. Claro, Pero al claro. momento de predicar, al momento de hablar, al momento de hablar con mi esposa, he logrado hablar mucho más tranquilo. Gracias a Dios. Y gracias a entender que el Espíritu Santo quiere sanar nuestras heridas. Cuando yo entiendo eso, digo, gracias Señor por el Espíritu Santo. Pero, Gracias Espíritu Santo. ¿y qué evento te llevó ahí? Por ejemplo, o sea, no particularmente, Ujú. pero ¿de qué te empiezas a dar cuenta tú de lo que estás reaccionando y conectarlo con, con lo que pasó de niño o en las circunstancias que creciste de niño? Pues la oración, Ok. porque entiendo, ok, si yo debo de tener los frutos del Espíritu Santo, gozo, templanza, benignidad, fe, amor, templanza, Ujú. es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Mansedumbre. Si no la tengo, entonces no Estoy son actuando en la frutos. carne. Estoy actuando entonces esto me está dominando. Sí. Dice un proverbio por ahí, es mejor el hombre que domina su espíritu a aquel que conquista una ciudad. Entonces, espérame, ¿por qué no puedo tener esta templanza? Entonces, algo estoy haciendo mal, algo no está dando fruto en mi vida. Ujú. En oración, le empiezo a preguntar a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué tengo estos arranques de enojo, de molestia, ok. Pues gloria a Dios, que me empieza a mostrar que en mí hay todavía heridas desde el vientre de mi madre, de rechazo muy fuerte, de soledad, de miedo, de inseguridad, por la situación en la que me concibió mi mamá. Entonces, desde ahí empiezo a ver, ok, Señor, ¿y cómo le hago? Mm. Preguntaba yo, ¿cómo le hago? Pues por medio del Espíritu Santo. Una relación personal con el Espíritu Santo. Sí. Señor, perdóname, ayúdame, sé tú mi sanador, porque desafortunadamente ahora en la mayoría de las iglesias, esto lo hemos hablado nosotros, ¿verdad? Enseñan mucha psicología, donde te dan la responsabilidad a ti de sanar esas heridas. Y en mi opinión es totalmente erróneo, porque tú no puedes sanar esas heridas. Pero es que si cambias tu mente. No, tú no puedes cambiar tu mente, es la palabra de Dios. Pero una cosa es entender la Biblia, pero otra cosa es sanar las heridas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Yeah. ¿Sí? Porque es el único que puede trabajar en mi interior. Y eso en oración. No es nomás en leer la palabra. Ayuda mucho leer la palabra, pero si no, porque yo leía mucho la palabra. O sea, la leía mucho. Leía, oraba para estar en la presencia de Dios, pero nunca había orado en manera de, Señor, sáname mis heridas emocionales que tengo desde el vientre de mi madre, desde niño, el rechazo que sentí con mi papá. Entonces llega a mi vida, pues, mi padrastro, que también rechazado, o sea, nunca hubo un acercamiento de él hacia mí, de cariño, pues siempre me sentí rechazado por él. Entonces le añades eso por bastantes años, muchos años, viviendo ese constante rechazo. Mi mamá me quería mucho, pero también hacía cositas y me dañaban a mí, el rechazo. Entonces cualquier tipo de rechazo me dañaba mucho. Crezco ya de grande, igual, tengo eso, ya siendo cristiano, ya habiendo nacido de nuevo, bautizado, predicando incluso, pues seguía teniendo esas reacciones, enojado con la vida, enojado porque no sabía por qué. Estaba muy contento, ¿verdad? Pero había momentos, había situaciones que si tú me hacías un comentario negativo, yo me sentía muy mal y no entendía por qué. Podemos decir que para con Dios tú tenías paz, Sí. pero había conflicto para con quien convivías más cuando a lo mejor eran relaciones Sí. o gente que de alguna u otra manera te recordaba o te confrontaba sin querer tal vez con esa herida tuya, ¿no? Sí, y cabe señalar que, en mi opinión, yo había nacido de nuevo. Si yo me moría en ese momento, yo iba con el Señor, ¿sí? Pero en el proceso de mi vida, ¿verdad? Me seguía afectando estas heridas emocionales, porque estaban en el alma. Y yo no tuve, por decirlo así, pues culpa de esas situaciones que me pasaron. Pero sí tenía las consecuencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, no sé, pues,
hay que salga lo que salga. Pues no, gracias a Dios que Dios me empezó a hablar de esto y decir, esas heridas se pueden sanar, ¿sí? Esas heridas que tú tienes, esos enojos, esas depresiones, esos ataques de ansiedad, tienen solución. Y no es con pastillas, no es con psicología, porque eso te ayuda a entenderlo, medio entenderlo, pero no te ayuda a sanar. Entonces es en oración que el Espíritu Santo me empieza a revelar estas heridas, y cada situación en mi vida me empezaba, como que aparecía alguien en mi vida y me enseñaba esta herida que tenía, una herida de rechazo, una herida de miedo desde el vientre de mi madre, una herida de soledad, una herida de tantas situaciones de inseguridad en mí mismo, que venían desde el vientre de mi madre y en mis primeros años de vida. Y gracias a Dios que al Espíritu Santo le plació, y por eso digo yo, pues, gracias a Dios. Y por eso compartimos estas pláticas, porque creo que mucha gente por falta de conocimiento se atoran y se estancan en una falta de perdón hacia su papá, hacia su mamá, hacia sus parejas, porque no es la psicología la que te va a ayudar. Veo los frutos de la psicología y no me gustan. Sí. Veo los frutos de la psicología en la sociedad, no me gustan. Digo, no, la psicología dice una cosa y veo la sociedad y digo, pues no, están mal, porque pues no hay una verdadera sanidad en las personas. Ya llegan a un punto donde los tienen que medicar para que puedan controlarse y puedan calmar esa ansiedad, que no la sanan, nomás la están disfrazando, y a veces los ponen ya muy retraídos mentalmente. Sí, que afecta Están así como, digo yo, esa no es la sanidad de Dios. La sanidad de Dios es que tengas una mente sólida, una mente equilibrada y unas emociones controladas también. Esa es la inteligencia emocional que muchas personas hablan, ¿verdad? Pero no la tenemos, porque si yo fuera inteligente emocional, podría controlarlas y no tendría esas reacciones. Sí. Con esta plática, una de las situaciones que veo ahorita o que percibo en la superficie, ¿verdad?, de las palabras que hemos dicho, es ese carácter de Cristo. Porque si estamos hablando si yo no es necesariamente yo en mis fuerzas controlar mis emociones, sino que el Espíritu de Dios en mi vida me hace reflejar a Cristo en ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si yo me muevo en el fruto del Espíritu, estoy reflejando a Cristo en mi vida. Y me recordaba que, y todos sabemos la historia, pero a veces no le ponemos atención a esto, cuando buscaban el animalito que iba a ser sacrificado por los pecados de la persona, checaban que estuviera perfecto, ¿verdad? Que sus patitas, que no tuviera manchas, que físicamente estuviera bien. Eso lo puedes saber inmediatamente, pero lo observaban por 3 días. Lo observaban por 3 días, está bíblico, ¿verdad? Sí. Antes de hacer el sacrificio. En esos 3 días juzgaban el carácter del animalito. Un carácter porque hemos visto las chivitas que de repente andan para todo, pero otros, ¿se explicó?, que tienen esa personalidad, esa más tranquilo. Verificaban si el carácter era el carácter digno de poder hacer una transferencia con ese sacrificio o no. Porque todo lo que era el animalito pasaba a ser parte del ofrendante. El ofrendante traía todo su pecado, por eso el animalito merecía la muerte. Era algo simbólico para después dar a conocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero por eso también él estuvo siendo observado 3 años. 3 años. En el que se observó su carácter, cómo se desenvolvía también. Entonces lo encuentro muy aplicable, porque si realmente yo he sido sano, voy a reflejar el carácter de Cristo en mis emociones. Qué fuerte. Muy fuerte, sí. Porque, pues ahorita que lo dices, ¿verdad? O sea, de hecho fueron alrededor de 3 años de que yo había dejado de escuchar música, había dejado el mundo prácticamente. O sea, después de ser alguien que le encantaba la música, ¿no? O sea, en ese periodo, pues por fuera estaba muy
perfecto, por decirlo así, porque pues, ya no decía malas palabras, mi vida había cambiado totalmente, iba a la iglesia, no faltaba a la iglesia. Por fuera era muy, muy perfecto, pero mi carácter era pésimo tu carácter no se revela hasta que no viene una relación donde te importa. Eso lo tengo para mí bien claro. Con tus hijos, con tu esposa, o una relación, una pareja. Entonces, aparece una pareja nueva en mi vida y me empieza a mostrar mi carácter, porque me empieza a importar esta persona y empiezan a salir las heridas, que si me dijo, que si no quiso ir conmigo, que si me cambió los planes, que si me quiere controlar, que si me... Entonces, ese carácter a los 3 años empezó a salir. Me empecé a dar cuenta porque llegó esta persona a mi vida y es ahí donde tú realmente te das cuenta quién realmente eres. Ya cuando empiezas a convivir con la persona, empiezan a salir esas heridas. Sí. Y el carácter se refleja. Qué interesante. Pero me sabía la Biblia, leía, oraba, ayunaba y todo, pero mi carácter estaba... Sí. Todavía había mucho que hacer y sigue habiendo todavía mucho que hacer. Y hay que entender eso también como un proceso, ¿no? Porque de todas maneras, no es que yo entienda y reconozca que Jesús es mi Señor y Salvador el día de hoy. Yo no cambio mi carácter necesariamente. Puede suceder, pero no es como que lo que pasa regularmente. Mi espíritu y mi alma pasaron a una eternidad ahora con Cristo. Sí. Pero ese carácter es el que se trabaja. Y yo creo que a veces nos detenemos en el que soy salvo y me sé salvo. Y esto, pues, así soy. ¿Sí me explico? O soy del norte y así hablo. Sí. ¿Sí me explico? Pero que aún siendo exhibido el carácter nuestro con la pareja o con las relaciones que tenemos esa cerca con los hijos o aquellas relaciones que nos importan y esas cosas salen, realmente debemos ponerle atención porque si yo he entendido bien, yo no estoy para reflejarme a mí mismo, estoy para reflejar a Cristo. Y si a mí no me importa reflejar a Cristo, ahí te quedas. ¿Sí me explico? Es a la falta de crecimiento a la que llegamos, ¿no? Pero yo creo que deberíamos enfocarnos como creyentes en dónde están mis frutos del Espíritu. Sí. Que no. Ahí está la muestra. O sea, y Jesús dijo, por los frutos conocerás el árbol. Si un buen árbol da buenos frutos. Entonces, por eso digo, veo la sociedad y digo, la sociedad ahora están enfocados en la ciencia, en la psicología. La ciencia de la salud, está pésima la salud de la gente aquí. Sí. ¿Por qué? Porque han confiado más en la ciencia, igual que la psicología. Han confiado más en los consejos psicólogos que en los consejos bíblicos. Y digo, los frutos no me gusta nada de la sociedad en la que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, muchos ataques bipolares y todo eso. Que la ciencia les dice, pues son ataques neurológicos o un imbalance químico y eso, pues la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces, como yo sufrí de todas esas cosas también, que un dolor de cabeza, entonces la misma palabra de Dios y la oración y estar con Dios me ha ayudado a ser libre de eso sin medicina. Entonces, la psicología te dice, te da a ti toda la responsabilidad de tu cambio. Dios dice, no, alejados de mí no puedes hacer nada. O sea, Cristo dice, no puedes hacer nada, por eso vine a morir por ti, para que tengas esta libertad. Jesucristo vino a darnos vida eterna, vino a llevarnos para estar con Él, pero también vino a darnos una vida plena en Cristo. Sí. ¿Sí? En libertad mental, en libertad emocional, que podamos ser libres para decidir lo que realmente queremos hacer. Sí. Y si no conocemos de Cristo, pues conocemos de la ciencia. Entonces digo, los frutos de la ciencia no me gustan, para nada. Lo vuelvo a decir, lo he dicho en otras ocasiones, no me gustan. Me gustan más los frutos de conocer de Cristo y vivir en una libertad en donde tengo ese dominio propio, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo. Sí, me recuerda mucho la historia de Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? Que como la función que ellos estaban realizando en este país del que fueron conquistados, les daban cierta ración de comida. Y después ellos dijeron, porque era sacrificado a los ídolos. Entonces ellos decidieron, ¿sabes qué? Déjanos comer de esto para que veas que vamos a estar bien. Los frutos. Sí, exacto. Entonces, y cuando ellos comen esta diferente dieta, que obviamente
si lo otro no hubiera sacrificado los hijos, podías comer, ¿verdad? Pero había eso de por medio. Y lo que yo quisiera aplicar aquí es como si yo veo que lo que me han dicho de psicología, de medicinas y todo eso, no me ha funcionado. ¿Por qué no realmente le doy o me doy a mí mismo esa oportunidad y decir, ok, si esto no realmente no me ha llevado a donde yo necesito estar sano, completo, lúcido, ¿por qué no trato? ¿Sí me explico? Vamos a la Biblia y vamos a empezar a buscar eso que a lo mejor y digo a lo mejor porque no lo han probado, ¿verdad? Sí. No que yo tenga duda, pero debemos atrevernos un poquito a creer. Y yo quiero exponer también a manera de testimonio y para gloria de Dios. Yo también era de las personas que me da la cabeza, vámonos al ibuprofen, vámonos a la aspirina, sí, y funciona, sí funciona, pero ¿a dónde estoy recurriendo? Cuando te conozco y me estás diciendo, porque fíjate cómo reacciona la carne ofendida, y a lo mejor voy a hablar de más, voy a hablar de mí, a lo mejor en el sentido de poner un testimonio sobre la mesa. Pero cuando tú llegas y me dices, no, yo llevo tantos años sin medicina, yo digo, qué payaso, ¿qué me viene a presumir? ¿Por qué? Pero es el testimonio tuyo, ¿sí me explico? Sí. Y tú lo has vivido. Entonces, cuando yo me confronto con eso, también fue, ¿por qué me siento yo así? ¿Por qué me siento ofendido? Porque a lo mejor hay algo que yo necesito intentar también. Y para gloria de Dios, ya llevo 3 añitos sin medicina, de esas a las que regularmente vamos, que la gripa, que esto y lo otro. Si usted lo hace, no pasa nada. Yo entiendo que así crecimos. Pero si le damos la oportunidad a la fe, nos vamos a dar cuenta que Dios nos respalda. Y que esos recursos a los que hemos ido, realmente no lo necesitamos cuando reconocemos al Dios de poder que tenemos con nosotros. Sí, pues, y luego aparte nos excusamos con que es que Dios creó la ciencia, Dios creó la medicina. Digo, ¿seguro? Porque Dios, el Dios que yo conozco, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios y Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo, es bueno. Y Él no me va a dar una medicina que me va a causar efectos secundarios. Ahí es donde yo digo, aquí, si me va a traer efectos secundarios, no es de Dios. Entonces, yo he hablado con pastores teólogos de este tema, que tienen años de ministerio en teología, y les digo esto, dicen, es que tú quieres encerrar a Dios en una caja. No, yo le estoy dando la libertad a Dios de que me sane, que Él sea el que me sana, no necesito medicina secular, que la medicina secular es para los hijos del mundo. Les digo más fuerte, ¿va? Pero los hijos del mundo, la medicina secular, para los hijos de Dios es la medicina de Dios, ¿sí? Que es la alimentación, las hierbas, las plantas, todo eso que Dios nos dejó. Está en la Biblia. La leche de cabra es saludable y nos lo han ocultado. El ayuno es sanidad. El ayuno sana y restaura tu cuerpo. Ahora con las redes sociales nos hemos dado cuenta un poco más de eso, de los beneficios del ayuno, y está en la Biblia que ayunemos. Entonces todo eso se ayuda medicinal, a la oración, ¿verdad? Le dijo Pablo a Timoteo, tómate un juguito de uva o vino, como usted quiera, lo que usted quiera va, pero le dijo para tus males estomacales. Entonces, Dios nos dejó la medicina, la palabra de Dios, medicina para nuestros huesos. Entonces, Dios nos dejó otra forma de salud y la fe. La sangre de Cristo también sana. Pero tú llegas y hablas con personas que tienen años, incluso nacidos en el Evangelio, y les hablas de esto y se enojan. ¿Por qué se enojan? Yo digo, ¿por qué se enojan? Porque son demonios trabajando de estas situaciones, atrás de estas situaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes decir que un pastor de 35 años de ministerio va a estar endemoniado? Porque en la carne es posible que un cristiano tenga demonios. Y tienen ideas erróneas de lo que han creído, pero para cambiarles la mente es bien difícil. ¿Por qué? Porque por eso dijo el Señor Jesucristo, que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque se rompe. Entonces la unción, y es bien difícil mantener una mente abierta para decir, no lo sé todo, pero viene alguien joven
con menos experiencia o menos, y me creo que lo sé todo, y él cómo me va a venir a enseñar algo diferente. Pues esto es para los pastores, Sí. porque he visto pastores enfermos crónicamente, y digo, necesitas una liberación, pastor, con miedo es que esto me da esto me hace daño. Con la oración, nada te debería hacer daño, nada de lo que comes. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Nos falta fe. Sí. ¿Sí? Si yo digo, esto me hace daño y es algo crónico, pues consulta con Dios por qué está eso en tu cuerpo, porque no debería estar. Y suena contradictorio a lo que nos han enseñado y es donde las personas se enojan. Sí. Entonces digo, respeto a cada quien, ¿va? Comparto lo que yo sé, lo que yo he vivido. Yo tengo ya 16, 17 años que, gloria a Dios, no tomo medicina para absolutamente nada y no pienso consultar a los médicos para un tratamiento. Sí, sí, sí. De que me dio esto, que me dio aquello, no. La sangre de Cristo primeramente me cubre y pues claro, si me pasara un accidente, si fuera algo que, ¿verdad? Lo hemos hablado. Que te va a salvar la vida. ¿Verdad? Me quebró un brazo pues, por andar ahí trabajando con las escaleras, esto, lo otro. Accidentes pasan. Ahí podemos ir al doctor. Pero un tratamiento, algo que me va a llevar a una esclavitud de Dependencia. dependencia de la medicina, no. Yeah. En el nombre de Jesús todo es sano y hay muchas alternativas bíblicas para la sanidad del cuerpo humano. Yeah. Y una de ellas es el ayuno. 17 años. 17 años, gloria a Dios. ¿Y aquí andas todavía? Y aquí andamos. Y sin las cosas esas que nos pusieron en el hombro, ¿verdad? Para no... Una de las cosas, yo platicaba con Emilio Santos, un muy buen amigo mío, que de hecho a ti y a él los considero como mis hermanos mayores por todo lo que han aportado en mi vida. Y platicando con él, una de las cosas que él dijo y que se me quedó muy grabada y que lo empecé a entender así desde ese momento, es que la que se ofende es la carne. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, si naturaleza humana. ¿sí? Entonces, si al ser confrontado con una verdad yo me ofendo, yo tengo que buscar el por qué me estoy ofendiendo. Exacto. No solamente reaccionar y defender mi punto. Porque a veces llega la ofensa y quiero cubrirme con mis puntos de vista, con mis ideologías, con lo que yo creo que sé, y ya me cierro. Y si realmente yo me ofendo, no es lo que me dijeron lo que yo tengo que poner bajo la lupa, sino mi ofensa. ¿Por qué te ofendiste? ¿Por qué me ofendí? Yo tengo que ir y buscar qué es lo que estoy permitiendo, qué es aquellas cosas que el enemigo todavía tiene influencia para mí o sobre mí, para yo decir, ok, esto necesito arreglarlo. Una de las cosas que yo he visto mucho es cuando hablas con otras personas de estos temas que son muy controversiales, porque son temas muy profundos, ¿verdad? Espirituales, pero es el orgullo. Entonces yo les digo, es que pudiera ser que estás mal en esto, pero el orgullo los cierra. Sí. Y se alejan, ya no vuelven a hablar o se alejan de mí. ¿Por qué? Porque les empiezas a descubrir las áreas en las que están batallando y el orgullo los aleja y no los deja ver. Entonces, esto lo vi en una predicación hace años. ¿Cómo saber que no tenemos orgullo o que tenemos orgullo? Es cuando viene alguien y te dice cualquier cosa, inmediatamente lo rechazas. Y es cierto, lo rechazas porque te crees superior. ¿Qué es eso? Es orgullo. Sí. ¿Cómo tú me vas a venir a mí a enseñar estas cosas si yo soy pastor, si yo soy líder, tengo tantos años y es bien difícil mantener una mente abierta para poder recibir esa idea que tú tienes, humildad, primero, mantener tu mente abierta para decir, a lo mejor Dios me quiere hablar de parte de esta persona, lo confrontamos con la Biblia, si la Biblia habla más o menos de esto, lo empezamos a estudiar este tema, y si no, pues después lo rechazamos, ¿verdad? Pero el hecho de decir, estás mal porque estás trayéndome una doctrina hasta de demonios, me han dicho. Respeto a cada quien, pero consulta tú más bien tú por qué te estás enojando. Sí. El que se enoja es el que está realmente mostrando que hay algo ahí. Entonces el enojo es una emoción. Sí. Cuando yo tengo una emoción, algo está, como dices tú, en mi carne algo está reaccionando mal. Entonces, ¿qué es el enojo? Pues es un espíritu. Sí. Es un espíritu de enojo, entonces, y es el orgullo. Pero cuando hablas de estas cosas con personas que se creen mucho, es orgullo.
Yeah. Y es donde se alejan de la persona que viene a hablarles de algo. A todos nos ha pasado. Sí, sí, sí. A todos nos ha pasado. Sí, pues no te estoy diciendo que Ujú. cuando tú vienes y me dices, no, es que yo, gracias a Dios, y la verdad de Sí. Dios por enfrente va, llevo tantos años sin tomar medicina. Y ahí mi carne reaccionó, ¿sí me explico? Y yo, pues que sí, que pesado, pues que me importa a mí. O sea, muchas Sí. cosas que uno puede decir, Ujú. pero que cuando haces esa introspectiva, ¿no? Esa introspectiva para ver el por qué reaccioné así, te das cuenta que es algo que todavía está ahí. ¿Por qué no lo recibí tranquilamente? Ujú. ¿Lo estoy recibiendo con mansedumbre, como fruto Claro. del Espíritu? Ujú. ¿O cómo lo estoy refiriendo, como estábamos hablando? Tengo más temas. La verdad es que necesitamos parte 2 de esta charla porque tenemos... Está muy buena la Sí, plática. tenemos buen ritmo y buenas cosas que están sobre la mesa, pero quisiera cerrar con esto y yo creo, y esto estoy hablando recientemente, que yo puedo ser feliz, fíjate, yo puedo ser feliz como emoción, Ujú. pero si no es fruto del Espíritu de Dios en mi vida, no es gozo, Ujú. es una felicidad. Pasajero. Y sí, y puede variar y puede fluctuar, pero cuando es gozo, como fruto del Espíritu Santo, es algo que permanece. Ujú. Si mi felicidad está para arriba y para abajo, no es algo que No es Dios el me ha gozo. dado. Ujú. Right? Porque si fuera del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios no cambia. Sí. El Espíritu Santo es Dios. Y si Dios no cambia, soy yo el que me estoy moviendo en mis emociones. Entonces, déjamelo, otro ejemplo. Paciencia. ¿Sí me explico? Si la paciencia que yo tengo no viene como fruto del Espíritu Santo de Dios, también no es, y se parece, Sí. pero no puedo confundir yo, porque a veces pensamos que esto es fruto del Espíritu, pero yo no puedo presumir o asumir que mi tranquilidad, ¿sí me explico? O que nada me despeine, bueno, ya no puede nada despeinarme, pero puede ser que no me importa. ¿Sí me explico? El asunto, que no me importa lo que pase, y puedo llamar eso como si yo tuviera paz. ¿Sí me explico? O si yo no reacciono, a lo mejor tengo ese temperamento o esa personalidad tranquila y no reacciono como otros, pero no necesariamente es el fruto del Espíritu. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si es fruto del Espíritu o no? Cuando vengan las cosas más Fuertes. pesadas, cuando venga la presión, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los problemas, cuando venga la escasez. Ahí, y lo que quería yo poner sobre la mesa, estar seguro de que lo que yo experimento es el fruto del Espíritu Santo. Ujú. Si no es algo que yo pueda mantener a través de la adversidad, de la tribulación, no tengo No, el Espíritu no de Dios en mi son vida. frutos del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, era lo que estaba yo digiriendo en estas últimas semanas porque ¿por qué si tengo el gozo de Dios, voy a estar triste un día en la mañana? Ujú. Imposible. Sí. Exacto. Entonces, es ahí donde no estoy diciendo que uno no sea cristiano, pero ¿en qué estás operando? Sí. Si en la carne o en el espíritu. Y dice la Biblia, haced morir pues toda obra de la carne. Y vivir en el espíritu, es decir, tengo que hacerlo intencionalmente Ujú. para no vivir esta vida emocional, sino como fruto del espíritu. Pues sí, No sé. porque hace diferencia cuando viene una situación y te pones triste, es porque estás en tus emociones. Pero si estás en el gozo del Espíritu Santo, no importa la situación, porque sabes que, como dice en Romanos 8:28, todo coopera para bien, para los que aman a Dios. Entonces, esto malo me va a resultar para algo bueno. Sí. ¿Por qué me vas a robar el gozo? Pues Sí. si esto, porque tengo mi fe puesta en Dios. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué me va a robar el gozo que yo tengo esta situación? Porque al final va a resultar para mi bien. Sí. Entonces, eso es algo que de verdad he entendido. Todo lo malo que me ha pasado, gloria a Dios, me ha resultado para un bien mío. Sí. Pero si estoy en mis emociones, ¿sí? Ya. Y no confío en la palabra de Dios, me da para abajo. Ya.
Mi agüita, Sí. como decimos ahí. Y podemos tener ese día de adversidad, podemos tener ese día malo, ¿verdad? Podemos tener ese momento de aflicción, porque también nuestro espíritu se aflige, nuestra carne es afligida, pero no por eso se me va el gozo, no, Exacto. no por eso se me va la El gozo de la paciencia, vida. Ujú. sí, no por eso se me va el dominio propio, Sí, no por eso se me va la templanza. O sea, yo me mantengo en los frutos del espíritu, intencionalmente, obviamente, pero ya no me dejo gobernar por las emociones. es porque no le damos el verdadero valor a la vida, creo yo, en mi humilde opinión. Sí, esto lo vi ahí en una entrevista. Le dice la persona que está entrevistando, le dice, si yo te doy 10 millones de dólares, ¿te alegrarías? Dice, pues claro. Y si te doy 15 millones, pues te alegrarías mucho, ¿verdad? Entonces, pero si te digo, te voy a dar 15 millones de dólares, pero mañana ya no amaneces, o sea, te vas a morir esta noche, ¿los aceptarías? Dijeras, no. Entonces, ¿verdad que la vida es más valiosa que 15 millones de dólares? Dijo, sí, es cierto. Dijo, es más valiosa. El problema es que tenemos puesto nuestros ojos en lo que realmente no vale, a veces en el dinero, y no le damos el valor verdadero a la vida. Ya tan solo con el hecho de despertar en las mañanas, gracias a Dios que podemos despertar, es lo más valioso que tenemos. Sí. Porque si tenemos salud, tenemos todo. Aunque tuviéramos dinero, no tenemos salud, tenemos muchos más problemas. Ya, sí, De lo que a veces pensamos, y es una cuestión de perspectiva y confiar en Dios. Entonces, sí, definitivamente. Pues bueno, algo más que tú eres el entrevistado el día de hoy. Entonces, algo que tú quisieras dejar como último comentario. Sé que hemos hablado de muchos temas muy interesantes. La verdad estoy sinceramente a la mitad de las preguntas que quería hacerte. Esto nos compromete a hacer pronto una segunda parte. Pero de lo que hemos hablado o de lo que has estado compartiendo en cuanto a los diferentes temas, algo de ello en lo que quieras reforzar como último comentario o algo diferente a lo que hemos hablado. pues nomás que de verdad como cristianos mantengamos nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos, porque Dios nos quiere hablar, pero a veces el orgullo no nos permite recibirlo. Yeah. Porque nos creemos superiores, creemos que ya sabemos todo, y de repente llega un mensaje que lo rechazas. ¿Por qué? Porque crees que ya lo sabes todo. Entonces, es bien difícil, la verdad, mantener una posición así, de apertura, porque Dios habla de muchas maneras. Y una de las maneras que está hablando ahora es a través de las redes sociales, porque podemos alcanzar a muchas personas. Sí. Que a lo mejor en este momento están pasando por una depresión, pensamientos de suicidio, ansiedad, que es la palabra de moda. Hay un ataque de ansiedad. Digo, esto se puede vencer en el nombre de Jesús. Sí. Sí, porque es un ataque espiritual. Pero desafortunadamente no lo podemos creer porque el enemigo nos tiene cegados, los ojos espirituales cerrados. Entonces, pues que en el nombre de Jesús se abran los ojos espirituales, los oídos espirituales de las personas que nos estén escuchando, y mantener nuestra mente alerta. Y pues dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén, así es. Y pues de una circunstancia adversa, como hablamos que todo coopera para bien, de una circunstancia adversa tal vez en tu niñez, sacamos el día de hoy un testimonio, no solo en poder compartir la palabra y la verdad acerca de esas situaciones, sino que la bendición de Dios sobre tu vida en tener una hermosa familia, una linda casa, con la atmósfera de Dios ahí. Entonces, es el fruto, ¿sí me explico? Gloria a Dios por ello, porque todo esto te ha podido traer a donde estás, donde puedes disfrutar tus días, donde puedes disfrutar tu familia, y de hecho hoy, el día de hoy, vamos a celebrar a tu mamá, el cumpleaños de tu mamá, vamos para allá. Pero pues todo esto va, a lo mejor no a la gente me estoy refiriendo ahorita, pero a ti, ¿verdad? Que puedas ver todo ese camino por el que Dios te ha hecho andar para llegar a donde estás, para compartir de la manera que lo haces, para poder alentar a quien ha pasado o está pasando por una situación como ella, y no solamente
simpatizar o entender las situaciones por las que pasan, sino presentar la respuesta que viene de Dios porque Claro. tú la viviste. Sí, porque nos dicen el problema, pero nos dan la solución. Ya. Entonces, así lo viví yo por muchos años. Me decían el problema. Y ahora veo ese problema también, desafortunadamente, mucho en las iglesias. O sea, sí, ya detectamos el problema, pero ¿cómo lo hacemos? Nadie te dice, ponte a ayunar. Ya. Con eso se pueden ir muchos ataques espirituales. Porque desafortunadamente los pastores pues tampoco no están ayunando mucho, no están orando mucho. ¿Sí? Tienen ministerios de oración en la iglesia, pero ellos no van a orar con Con el grupito. con el grupo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Lo he visto en muchos lugares. El enfoque de la oración no está ahí en la iglesia y no te dan la solución de que es el Espíritu Santo el que te va a sanar. Ya. Pero tienes que pedírselo en revelación, decirle, Señor, revélame por qué estoy pasando por esta situación, por qué tengo este ataque de ansiedad, por qué me duele tanto la cabeza, por qué me duele tanto acá, por qué me duele tanto acá. Es el Espíritu Santo el que nos quiere revelar y nos puede revelar y nos quiere sanar y nos puede sanar esas heridas emocionales. Solamente es el Espíritu Santo. Así es, totalmente de acuerdo con ello. Y pues, gracias. Yo sé que viniste desde Albuquerque nada más para esta entrevista. Me vine en barco. Primero en Yera. Pues quedamos pendientes con la segunda parte, ¿ok? Amén. Nos comprometemos. es. Gracias, amigo. La verdad es que me da mucho gusto haberte conocido, poder compartir contigo esta mesa, este proyecto que es nuestro, y que la bendición siga sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos. Me da de verdad es que mucho gusto. Y poco me ha tocado ver, porque nos conocimos hace pocos años, ¿verdad? Pero me ha tocado ver esta última temporada de Dios para ti y me gozo en ella, realmente un gozo genuino en lo que estás viviendo y que lo que Dios siga teniendo ahí para ti siga cayendo día con día. Amén. Así sea, igualmente. Es un placer. Súper. Saludos, Saludos. bendiciones, cualquier cosa, aquí estamos, a la orden, mándenos un mensajito, un comentario y estamos para servirle. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos la próxima.